Tema 27. El proceso concursal 1, primera parte. Apartado 1. Concepto, fundamento y régimen legal. En atención a la magnitud patrimonial sobre la que puede recaer la ejecución y a la situación económica del deudor, la doctrina suele distinguir entre la ejecución singular, individual o aislada y la ejecución universal, general o colectiva. La ejecución singular presupone que un solo acreedor exige en su propio nombre y para sí el cumplimiento de su derecho insatisfecho. Este acreedor solicita el embargo y la venta en pública subasta del bien o bienes del deudor para, con el producto obtenido, lograr la debida satisfacción de su derecho. Si el deudor posee una pluralidad de acreedores, cada uno de ellos podrá solicitar su embargo respectivo, y si el deudor dispone de bienes suficientes para trabarlos a favor de cada uno de ellos, podrán hacer efectivos sus derechos cada uno por su parte hasta obtener el cumplimiento coactivo de la totalidad de las deudas del sujeto pasivo. Por lo tanto, si el deudor se encuentra posibilitado para atender puntualmente sus deudas, no hay inconveniente alguno para que cada uno de los acreedores solicite y obtenga la satisfacción de sus créditos mediante el ejercicio individual y aislado de sus pretensiones solutorias. La situación cambia cuando, poseyendo el deudor una pluralidad de acreedores, se encuentra en una situación de insolvencia patrimonial que le imposibilita atender regularmente el pago voluntario o coactivo de todos los créditos de sus acreedores. En este estado patrimonial del deudor, la prosecución de una pluralidad de ejecuciones singulares por parte de cada uno de los acreedores produciría graves inconvenientes, tanto para el ejecutado por el incremento de gastos y disminución de su patrimonio, como para los acreedores, que podrían resultar afectados en sus expectativas por el agotamiento del patrimonio del deudor. Para evitar estos resultados injustos, cuando el deudor no puede pagar a la generalidad de sus acreedores o prevé que no podrá hacerlo dentro de los 3 meses siguientes, se sustituye el sistema individualista de las ejecuciones solutorias aisladas por otro sistema de ejecución colectiva general o concursal a favor de todos ellos, caracterizado por recaer sobre la totalidad del patrimonio del deudor y por someter a la generalidad de los acreedores a la comunidad de pérdidas que pueden derivarse de la insolvencia del deudor. Ahora bien, como la liquidación del patrimonio del deudor puede ser contraproducente para los intereses de los propios acreedores, a quienes puede convenir su conservación y la de la empresa o actividad económica a la que sirven, en determinadas circunstancias resulta preferible evitar aquellas consecuencias y llegar a un convenio con el deudor para el pago de las deudas. Puede afirmarse que el procedimiento concursal tiene por objeto satisfacer, en la medida de lo posible, los derechos de crédito de una pluralidad de acreedores que concurren al mismo, bien mediante la realización del patrimonio del deudor, bien mediante la obtención de un convenio que le evite y permita el pago de las deudas. El régimen legal que regula dicho proceso concursal se contiene en un único texto legal, que es la Ley Concursal 22/2003, que se acompaña de la Ley Orgánica 8/2003, que recoge las disposiciones de reforma concursal. Los principios informadores de la ley concursal pueden sistematizarse en los 3 siguientes: unidad legal, regulando en un solo texto legal los aspectos materiales y procesales del concurso; unidad de disciplina, superando la diversidad de procedimientos concursales para comerciantes y no comerciantes; y por último, unidad del procedimiento de concurso, que se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones e impone la de su presupuesto objetivo, identificando con la insolvencia. Apartado 2. Los presupuestos del concurso de acreedores. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, con exclusión de las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. Resulta preciso destacar la existencia de un procedimiento especial para los deudores que tengan la consideración de microempresas.
La configuración del presupuesto subjetivo del concurso se constituye en torno al criterio de la personalidad jurídica del sujeto pasivo del concurso, sea persona natural o jurídica, siendo de destacar en relación con estas últimas que únicamente se reconoce capacidad para ser parte pasiva del concurso a la herencia, en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente, y no al resto de entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, la tienen atribuida en un proceso civil ex. Por otra parte, en relación con las entidades que operan en los mercados financieros, la legislación concursal adopta una postura intermedia, toda vez que respeta la legislación específica aplicable a las entidades de crédito, a las aseguradoras y a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensación de valores o instrumentos financieros, y de otro contempla determinadas especialidades al procedimiento concursal general aplicables dentro de la tramitación del concurso judicial ordinario cuando afecte a una entidad financiera. Aun cuando no existe norma alguna que exija de manera expresa la concurrencia de una pluralidad de acreedores para que tenga lugar el proceso concursal, dicho presupuesto subjetivo se infiere de varios preceptos contenidos en el texto legal, tales como el artículo 3 de la TRLC, en el que se otorga legitimación para solicitar el concurso a cualquiera de los acreedores, así como del artículo 7 de la TRLC, donde se exige al deudor que presente con su solicitud, entre otros documentos, una relación de acreedores. El requisito de la pluralidad de acreedores es una consecuencia de la naturaleza jurídica del concurso de acreedores, en tanto que el procedimiento concursal, puesto que si existe un solo acreedor, aunque sea titular de varios créditos que generen la insolvencia del empresario, lo natural será que acuda al proceso de ejecución singular. Admitido que la pluralidad de acreedores se configura como un factor determinante de la naturaleza del concurso de acreedores, hemos de convenir en que su acreditación se erige en presupuesto necesario para que el concurso pueda ser declarado. La unidad procedimental por la que ha optado el legislador ha impuesto la de su presupuesto objetivo, que es único y común a cualquiera de las posibles vías solutorias en que desemboque el concurso de acreedores, y se sitúa en la insolvencia, entendida como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Tres son los elementos integradores del concepto legal de insolvencia: A, imposibilidad de cumplimiento; B, regularidad del cumplimiento; y C, exigibilidad de las obligaciones. Desde el punto de vista concursal, se encontrará en situación de insolvencia el deudor que tiene dos o más acreedores y que su situación económica patrimonial le impide acudir a medios ordinarios para el cumplimiento de sus deudas. No obstante, la unidad del presupuesto económico, su delimitación temporal y modo de operar debe abordarse en función de que sea el deudor en el concurso voluntario o los acreedores en un concurso necesario quien o quienes soliciten el concurso. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual, lo que determina la obligación de solicitar su concurso, o inminente, situación en la que se encuentra el deudor que prevea que dentro de los 3 meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones, supuesto en que la solicitud del concurso constituye una facultad y no un deber. En tales supuestos de concurso voluntario, si el juez se considera competente y si de la documentación aportada resulta que concurren los presupuestos subjetivos y objetivos, declarará el concurso de acreedores el primer día hábil. A diferencia del concurso voluntario, en el necesario se requiere que la insolvencia sea actual y basarse en alguno de los hechos que aparecen enunciados taxativamente por el legislador, y son los siguientes. 1. La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor siempre que sea firme. 2. La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
3. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. 4. El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 5. El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los 3 meses anteriores a la solicitud del concurso. El de las cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las 3 últimas mensualidades. Y por último, 6. El alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de tales hechos en los que fundamente su solicitud, si bien en determinados supuestos su acreditación no determina la declaración de concurso, sino tan solo la admisión a trámite de dicha solicitud, por cuanto la declaración de concurso ha de hacerse con pleno respeto de las garantías procesales del deudor, quien habrá de ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud basándose en la falta de legitimación del solicitante, en la inexistencia del hecho en que se fundamente la solicitud o en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de insolvencia. Si el deudor alegase que no se encuentra en estado de insolvencia, le incumbirá la prueba de su solvencia. Apartado 3. Los órganos del concurso. Una de las notas características de la legislación concursal consiste en la simplificación de la estructura orgánica del concurso, por cuanto tan solo el juez de lo mercantil y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedimiento. La intervención del Ministerio Fiscal queda limitada cuando en las actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal, en cuyo caso instará del juez que conozca de la causa la comunicación de aquellos hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a fin de que en su caso puedan solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan. De igual modo, el Ministerio Fiscal instará del juez que esté conociendo de la causa la comunicación de los hechos al juez competente para conocer del concurso del deudor, por si respecto de éste se encontrase en tramitación un concurso de acreedores. Subapartado 1. Los juzgados de lo mercantil. La legislación concursal establece unas normas sobre competencia judicial internacional que se aplican en defecto de tratados o convenios internacionales en los que España sea parte, y salvo que resulte de aplicación el Reglamento de la Comunidad Europea 848/2015 de Parlamento Europeo y del Consejo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia. La atribución de competencia judicial internacional a los órganos jurisdiccionales españoles para el conocimiento de un concurso que afecte a extranjeros se efectúa atendiendo al criterio económico real consistente en la ubicación en España, bien del centro de los intereses principales del deudor, bien de un establecimiento. En el primer caso, los efectos del concurso, que en el ámbito internacional se considerará como concurso principal, tendrán alcance universal, comprendiendo la totalidad de los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España. Por el contrario, cuando el deudor tan solo tuviese en dicho estado un establecimiento, los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará concurso territorial, se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. La legislación concursal nos ofrece una interpretación acerca de lo que debe entenderse por centro de los intereses principales y por establecimiento. Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses, y en caso de persona jurídica se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social, siendo ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio inscrito en el registro mercantil efectuado en los 6 meses anteriores a la solicitud del concurso.
Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes. La Ley Orgánica 8/2003 creó los juzgados de lo mercantil que, con sede en la capital de provincia y con jurisdicción en toda ella, están especializados y serán competentes para conocer del concurso, así como para el conocimiento de determinados asuntos, competencia del orden jurisdiccional civil. En materia concursal, la competencia objetiva por razón de la materia de los jueces de lo mercantil alcanza a decidir en primera instancia sobre lo que es objeto del proceso concursal en sí mismo considerado, esto es, sobre la apertura o denegación del concurso y sobre la totalidad de actuaciones ordinarias que integran el proceso concursal, desde el auto que lo inicia hasta que concurre alguna de las causas de conclusión. Junto al conocimiento de la materia propiamente concursal, el artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial también atribuye a los juzgados de lo mercantil la competencia para conocer de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico, transporte terrestre, nacional o internacional, derecho marítimo y derecho aéreo. También serán competentes para el conocimiento de las acciones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, así como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del derecho de la competencia y de los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de la Fe Pública relativa a esas calificaciones. Los juzgados de lo mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia, además, para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Unión Europea 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y del Reglamento de la Comunidad Europea número 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. La determinación de cuál sea el órgano judicial competente territorialmente para el conocimiento del concurso exige atender a la distinción entre concurso principal y concurso territorial. Tratándose de concurso principal, se hace preciso distinguir entre concurso voluntario y necesario. En el primer supuesto, esto es, cuando la solicitud de declaración de concurso provenga del deudor común, se establece un fuero legal de carácter imperativo y excluyente, en virtud del cual se atribuye la competencia territorial al juzgado de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Cuando la declaración de concurso haya sido solicitada por los acreedores, se prevé un fuero legal imperativo y concurrente de modo electivo que confiere a los acreedores instantes la posibilidad de optar bien por conferir la competencia territorial al juzgado de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, bien al juzgado de lo mercantil en cuyo territorio radique su domicilio. En el caso de que el deudor tenga en España su domicilio y éste no coincida con el lugar en donde esté situado el centro de sus intereses principales. En el supuesto de concurso territorial, la competencia territorial se atribuye al juzgado de lo mercantil en cuyo territorio tuviese el deudor un establecimiento y, de existir varios, el del lugar en donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante.
A tenor de lo dispuesto en dicho precepto, pudiera suceder que se presenten solicitudes de declaración del concurso ante 2 o más juzgados competentes, en cuyo caso será preferente el órgano judicial ante el que se hubiera presentado la primera solicitud. Por último, en los casos de solicitud de declaración conjunta de concurso de varios deudores, será juez competente para declararlo el del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo y, si se tratase de un grupo de sociedades, el de la sociedad dominante, o en supuestos en que el concurso no se solicite respecto de esta, el de la sociedad de mayor pasivo. Si ya hubiera sido declarado el concurso de la sociedad dominante, será juez competente para la declaración del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo aquel que esté conociendo el concurso de aquella. La competencia judicial internacional, objetiva y territorial, en tanto que presupuestos procesales, son vigilables de oficio por el órgano jurisdiccional. En su defecto, también pueden las partes denunciar su falta por la vía de la declinatoria, que habrá de interponerse ante el juez de lo mercantil que esté conociendo del concurso y al que se estima incompetente, instándole para que se abstenga de seguir conociendo y remita las actuaciones al órgano competente para conocer el concurso, el cual deberá ser designado por el promotor de la declinatoria en el escrito correspondiente. El plazo de interposición de la declinatoria difiere en función de quién sea el sujeto que la interponga. Tratándose del deudor, podrá plantearla dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se le hubiera emplazado para formular oposición. Si la declinatoria la plantean cualquiera de los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días desde la publicación del edicto de la declaración del concurso en el BOE. A diferencia de lo que acontece en el proceso civil general, el planteamiento de la declinatoria no suspende el curso del procedimiento concursal. Si bien el órgano judicial no podrá pronunciarse sobre la oposición formulada por el concursado sin que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, haya resuelto la cuestión de competencia planteada. En el supuesto de que se estime la declinatoria por falta de competencia territorial, será válido todo lo actuado en el concurso. La competencia funcional del juez del concurso será excluyente y exclusiva para el conocimiento de las siguientes materias. 1. Las acciones civiles con transcendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores. 2. Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal. 3. La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 4. La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o unidades productivas, así como la determinación en estos casos de los elementos que las integran. 5. Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que las hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos de medidas de apoyo y personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores. Y 6. Las demás establecidas en la legislación concursal. Cuando el deudor sea persona natural, la competencia funcional del juez del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias. 1. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita. Y 2. La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado. Cuando el deudor sea persona jurídica, la competencia funcional del juez del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias.
1. Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias. 2. Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores de derecho o de hecho, contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador, persona jurídica, y contra la persona cualquiera que sea su denominación que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del Consejo en uno o varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva por los daños y perjuicios causados antes o después de la declaración del concurso a la persona jurídica concursada. Y 3. Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y perjuicios causados antes o después de la declaración judicial de concurso a la persona jurídica concursada. El juez del concurso también tiene competencia exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la ley concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección. La competencia funcional del juez se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con exclusión de las excluidas en los artículos anteriores, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. Subapartado 2. La administración concursal. Letra A. Composición, requisitos subjetivos y nombramiento. En tanto no se apruebe por el Gobierno el reglamento de la administración concursal en el que se establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución permanecerán en vigor en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. La administración concursal estará integrada por un único miembro que podrá ser persona natural o jurídica. Como excepción a la regla general de composición de la administración por un único miembro, se contempla la posibilidad en concursos en los que exista una causa de interés público que así lo justifique, de que el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de derecho público, pueda nombrar segundo administrador concursal a una administración pública acreedora o a una entidad de derecho pública acreedora vinculada o dependiente de ella. En estos casos, la representación de la administración concursal frente a terceros recaerá sobre el primer administrador concursal. Tratándose de personas naturales, solo podrán inscribirse en el registro público concursal quienes tengan la titulación y superen el examen de aptitud profesional que se establezca reglamentariamente. Excepcionalmente, se podrá excluir de la realización de la prueba a los abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores que acrediten la experiencia previa como administrador concursal. En el caso de las personas jurídicas, podrán inscribirse cuando cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de la administración concursal, si bien sus socios o representantes legales deberán sujetarse a los requisitos antes señalados. La designación del administrador concursal recaerá como regla general en la persona natural o jurídica inscrita en el registro público concursal que corresponda por turno correlativo o en función de la clase de concurso, siempre que hubiera hecho constar estar en condiciones para actuar en el ámbito territorial del juzgado que realice el nombramiento.
A tal efecto, en el reglamento de la Administración concursal, los concursos se clasificarán en 3 clases por razón de la complejidad que previsiblemente tuvieren, especificándose los requisitos para ser inscrito en cada clase. Ello no obstante, en los cursos de mayor complejidad, el nombramiento recaerá en la persona natural o jurídica habilitada para ejercer las funciones propias del cargo en dichos concursos que el juez designe, debiendo motivar la designación en la adecuación de la experiencia, los conocimientos y la formación de la persona nombrada a las particularidades del concurso y también en los términos que se determinen reglamentariamente. Se mantienen las especialidades en cuanto al régimen de composición de la administración concursal por la naturaleza de la persona del concursado. Así, en caso de concurso de una entidad de créditos, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria e igualmente nombrará administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la declaración y tramitación de estos podrá nombrar, cuando resulte conveniente, una administración concursal única. En caso de acumulación de concursos ya declarados, el juez que conozca los procedimientos concursales acumulados podrá nombrar entre las existentes una única administración concursal. Letra B. Régimen de retribución. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente. Por imperativo legal, el arancel se fijará atendiendo a las funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal, al número de acreedores, al tamaño del concurso y a la acumulación de concursos. En cuanto a las reglas a las que se ajustará el arancel, el artículo 86 de la TRLC establece las que a continuación se relacionan. A. Exclusividad. Los administradores concursales solo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. B. Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por su intervención en el concurso será la menor de entre la cantidad de 1 millón de euros y la que resulte de multiplicar la valoración del activo del concursado por un 4%. C. Duración del concurso. Salvo que el juez entienda que existen circunstancias objetivas que justifiquen el retraso o que la conducta de la Administración hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás funciones, cuando la fase común o la de convenio exceda de 6 meses, la retribución de la Administración concursal aprobada para estas fases será reducida en un 50%. Por su parte, cuando la fase de liquidación exceda de 8 meses, su retribución se recurrirá al menos un 50%. D. Eficiencia. De conformidad con dicho principio, la retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan cumpliendo las funciones atribuidas legalmente y las que le encomiende el juez del concurso. La retribución inicialmente fijada será reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. Y por último, efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para garantizar los créditos contra la masa, se garantizará a la administración concursal el pago de un mínimo retributivo mediante una cuenta de garantía arancelaria. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, la cual habrá de ser satisfecha con cargo a la masa. Dicha retribución podrá ser modificada en cualquier estado del procedimiento por el juez, de oficio o a solicitud del deudor o de cualquier acreedor, si concurriera justa causa y aplicando el arancel. Letra C. Funciones.
Las funciones que desempeña la Administración concursal deberán ejercerse atendiendo a las singularidades propias de cada procedimiento y en función de la concreta fase concursal a las que resulten de aplicación. Tales funciones pueden ser de carácter procesal, propias del deudor o de sus órganos de administración, en materia laboral, relativas a los derechos de los acreedores, de informe y evaluación de realización de valor y liquidación y de secretaría, y son las que a continuación se relacionan. Funciones de carácter procesal. 1. Ejercer la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas anteriores a la declaración del concurso. 2. Ejercer las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o liquidadores. 3. Solicitar el embargo de bienes y derechos de los administradores, liquidadores de derecho o de hecho y directores generales de la persona jurídica concursada, así como de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los 2 años anteriores a la fecha de declaración del concurso, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación de las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura total o parcial del déficit. 4. Solicitar el levantamiento y cancelación de embargos trabados en las actuaciones y los procedimientos de ejecución cuya tramitación hubiera quedado suspendida cuando su mantenimiento dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, con excepción de los embargos administrativos. 5. Enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración de concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento. 6. Ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación. 7. Solicitar la ejecución de la condena o de las condenas que contenga la sentencia de calificación. Y 8. Sustituir al deudor en los procedimientos judiciales en trámite a la fecha de declaración de concurso. Y pasamos a las funciones propias del deudor o de sus órganos de administración. 1. Realizar hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación los actos de disposición indispensables para garantizar la viabilidad de los establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios que formen parte de la masa activa. 2. Asistir a los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. 3. Realizar los actos de disposición que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se le haya dado en el inventario. 4. Solicitar al juez del concurso la revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica concursada y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales. 5. Asumir, previa atribución judicial, la representación de la persona jurídica concursada en el ejercicio de los derechos políticos que correspondan a las cuotas, acciones o participaciones sociales integradas en la masa activa. 6. Reclamar el desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas. 7. Rehabilitar los contratos de crédito, préstamo y demás de crédito cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los 3 meses precedentes a la declaración de concurso. 8. Rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los 3 meses precedentes a la declaración del concurso. 9. Solicitar autorización para que el administrador inhabilitado pueda continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada durante el tiempo de cumplimiento del convenio o por periodo inferior. 10. Convocar a la Junta o Asamblea de Socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las vacantes de los inhabilitados. 11. Conceder autorización al deudor para presentar la demanda, interponer recursos, allanarse, transigir o desistir en los procedimientos civiles en los que se ejerciten acciones de índole personal cuando por razón de la materia litigiosa la sentencia que se dicte pueda afectar a la masa activa.
12. En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor. Y 13. En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor. Pasamos a las funciones en materia laboral. 1. Ejecutar las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración de concurso sobre expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 2. Solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada de carácter colectivo que afecten a los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. 3. Intervenir en los expedientes sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los representantes de los trabajadores. 4. Extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección. Y 5. Solicitar del juez que el pago de las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta dirección se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación. Continuamos con las funciones relativas a los derechos de los acreedores. 1. Modificar la regla del pago al vencimiento de los créditos contra la masa si la masa activa fuera suficiente para la satisfacción de todos los créditos de esta naturaleza. 2. Elaborar la lista de acreedores, determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Resolver la inclusión de nuevos créditos en la lista de acreedores definitiva e informar sobre la inclusión de nuevos créditos en la lista antes de la aprobación de la propuesta de convenio. 3. Solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese total o parcial de la actividad profesional o empresaria. 4. Comunicar a los titulares de créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 5. Pedir al juez la subsistencia del gravamen y con subrogación del adquiriente en la obligación del deudor en caso de enajenación de bienes y derechos de la masa activa afectos a privilegio especial. Y 6. Solicitar al juez la realización de pagos con créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. Pasamos a las funciones de informe y evaluación. 1. Presentar al juez el informe. 2. Realizar el inventario de la masa activa. 3. Proponer al juez el nombramiento de expertos independientes. 4. Evaluar el contenido de la propuesta de convenio. 5. Evaluar el contenido del convenio en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que le acompañe. 6. Informar sobre la enajenación como un todo de la empresa del deudor. 7. Presentar al juez del concurso informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de liquidación y un informe final justificativo de las operaciones realizadas en la liquidación. 8. Presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso con propuesta de resolución de concurso culpable o fortuito. 9. Informar antes de que el juez acuerde la conclusión del concurso por el pago de la totalidad de los créditos o por renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. Y 10. Actualizar el inventario y la lista de acreedores formadas en el procedimiento en caso de reapertura. En cuanto a las funciones de realización de valor y liquidación, 1. Sustituir a los administradores o liquidadores cuando se abra la fase. Y 2. Solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio especial. Y por último, funciones de secretaría. 1. Comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. 2. Comunicar a los acreedores la declaración de concurso y la obligación de comunicar sus créditos. 3. Comunicar a los acreedores el proyecto de inventario y la lista de acreedores provisional.
4. Recibir las comunicaciones de créditos de los acreedores. 5. Informar de la declaración de concurso a los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero. 6. Solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso. 7. Exigir la traducción al castellano de los escritos de comunicación de créditos de acreedores extranjeros. Y por último, 8. Realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la ley.